Me echaron de la casa cuando descubrí a mi madrastra robando dinero de la billetera de mi padre. Años después, mi padre me suplicó ayuda. Yo, un hombre de 35 años, me encuentro en una situación complicada que está removiendo viejas heridas. Hace 12 años, cuando tenía 23, mi padre me echó de nuestra casa. ¿La razón? Descubrí a mi madrastra robando dinero de su billetera y se lo conté. Permítanme dar un poco de contexto. Mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años después de una larga batalla contra el cáncer. Esos años fueron difíciles para todos, pero especialmente para mi papá. Se volcó en el trabajo después de su muerte, dejándome a mi suerte la mayor parte del tiempo. Maduré rápido, aprendiendo a cocinar comidas básicas y a lavar mi ropa. Cuando tenía 12 años, papá se volvió a casar cuando yo tenía 14, con una mujer a la que llamaré Linda. Desde el primer día, Linda dejó en claro que no le caía bien. Al principio, pensé que solo era la incomodidad típica de las familias mezcladas. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que su antipatía era profunda. Linda criticaba constantemente todo lo que hacía. Mis notas nunca eran lo suficientemente buenas. Mi habitación nunca estaba lo suficientemente limpia. Era demasiado ruidoso, demasiado callado, demasiado esto, demasiado aquello. Me comparaba desfavorablemente con sus propios hijos, mis hermanastros, que eran más jóvenes y, según ella, mucho mejor portados. Lo que más dolía era cómo intentaba poner a mi papá en mi contra. Esperaba a que él llegara a casa cansado y distraído, y luego mencionaba cómo me había portado mal ese día o cómo le había dicho algo irrespetuoso. La mitad de las veces, estas eran puras invenciones. La otra mitad, eran exageraciones de comportamientos normales de un adolescente. A medida que crecí, las cosas solo empeoraron. Linda se olvidaba de comprar comida que me gustaba cuando hacía las compras. Perdía, accidentalmente, mi ropa en la lavadora, dejándome sin ropa limpia para ir a la escuela. Una vez, incluso escondió mis libros de texto la noche antes de un examen importante, alegando que había ordenado y no recordaba dónde los había puesto. Cuando trataba de hablar con mi papá sobre esto, lo ignoraba. Decía que estaba siendo dramático o que no estaba intentando lo suficiente para llevarme bien con Linda. Creo que estaba tan desesperado por hacer que su nuevo matrimonio funcionara que no podía ver lo que realmente estaba ocurriendo. Comencé a trabajar en empleos de medio tiempo tan pronto como pude. Primero cortando césped y cuidando niños, luego en una tienda de abarrotes local. Necesitaba dinero para comprar mis propias cosas y ahorrar para la universidad. Linda odiaba esto porque significaba que tenía menos control sobre mí. No podía amenazar con retener la mesada o quitarme cosas que ella me había comprado porque yo me las proveía. Intentaba hacerme sentir culpable para que le diera mi dinero, diciendo que debía contribuir a los gastos de la casa. Me negué, sabiendo que solo lo gastaría en ella o en sus hijos. Esto generó más tensión en la casa. A pesar de todo esto, logré hacerlo bien en la escuela y fui aceptado en una buena universidad. Me sumergí en mis estudios, agradecido por la escapatoria que significaba estar fuera de casa. Pero cada vez que regresaba en los descansos, el ciclo comenzaba de nuevo. La gota que colmó el vaso llegó ese verano. Tenía 23 años. Estaba en casa tras regresar de la universidad, trabajando en un empleo de verano y preparándome para mi último año. Noté que mi papá parecía estresado por el dinero. Estaba trabajando más horas y discutiendo más seguido con Linda sobre los gastos. Un día, estaba en mi habitación cuando vi a Linda colarse en su dormitorio mientras mi papá estaba en la ducha. Algo en su comportamiento me pareció extraño, así que la seguí en silencio y espié por la puerta entreabierta. Para mi sorpresa, la vi rebuscando en la billetera de mi papá, sacando efectivo y metiéndoselo en el bolsillo. No era la primera vez que sospechaba que ella robaba, pero era la primera vez que tenía pruebas concretas. Esperé hasta que Linda se fue a trabajar, luego me senté con mi papá para contarle lo que había visto. En lugar de creerme, explotó. Me acusó de mentir para causar problemas en su matrimonio. Tuvimos una gran discusión en la que salieron a flote años de frustración acumulada. Le conté todo lo que Linda había hecho a lo largo de los años, cómo me había maltratado y cómo siempre había tomado su lado. Le rogué que abriera los ojos y viera lo que realmente estaba pasando. Pero mi papá se enfureció cada vez más. Dijo que era un ingrato por todo lo que él y Linda habían hecho por mí.
Me acusó de estar celoso de mis hermanastros y de intentar sabotear su felicidad. Finalmente, con la cara roja y temblando, me dijo que me fuera de su casa y que no regresara hasta que estuviera listo para disculparme y tratar a Linda con respeto. Estaba atónito. Esperaba que se enojara, pero nunca imaginé que elegiría a Linda por encima de mí de esa manera. En ese momento, algo se rompió entre nosotros. Empaqueté una mochila con algo de ropa y mi portátil y me fui ese mismo día. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Dormía en los sofás de amigos, trabajaba en varios empleos de medio tiempo y apenas lograba salir adelante. Estaba decidido a terminar la universidad, pero hubo días en los que no sabía cómo lo lograría. Durante este tiempo, conocí a una chica maravillosa llamada Sara. Tomábamos una clase juntos y comenzamos a estudiar en el mismo café. Notó que siempre estaba allí desde que abrían hasta que cerraban y eventualmente me preguntó si estaba bien. Algo en su preocupación genuina rompió las barreras que había construido y me encontré contándole todo. Sara fue increíblemente comprensiva. Me ayudó a encontrar recursos en el campus para estudiantes en situaciones difíciles. Me traía comidas caseras y me dejaba lavar la ropa en su apartamento. Lo más importante, me escuchaba sin juzgar y me daba un espacio seguro para procesar mis emociones. Comenzamos a salir unos meses después. Sara se convirtió en mi apoyo, ayudándome en los momentos más oscuros cuando estaba tentado a rendirme. Con su apoyo y mi propia determinación, logré graduarme a tiempo con un título en Ciencias de la Computación. En los años siguientes, trabajé duro para construir una vida para mí. Comencé con un trabajo de nivel de entrada en IT y fui ascendiendo. Sara y yo nos mudamos juntos y nos casamos hace 3 años. Compramos una casa pequeña en un buen vecindario. No somos ricos de ninguna manera, pero estamos cómodos y felices. A lo largo de todo esto, no había tenido noticias de mi papá ni de Linda. Intenté contactarlos un par de veces en los primeros años, dejando mensajes de voz y enviando correos electrónicos, pero fueron ignorados. Eventualmente, acepté que no querían que estuviera en sus vidas y me concentré en seguir adelante. Entonces, de la nada, la semana pasada recibí una llamada de un número que no reconocía. Era mi papá. Su voz sonaba vieja y cansada, nada como el hombre fuerte y seguro de sí mismo que recordaba. Me dijo que Linda lo había dejado hace 2 años, llevándose la mayor parte de sus ahorros. Resulta que ella había estado robando y apostando durante años, tal como yo había sospechado. Mi papá perdió la casa y ha estado luchando desde entonces. Ahora tiene 65 años y problemas de salud, por lo que ya no puede trabajar mucho. Me dijo que lo sentía por no haberme creído y por cómo me trató. Me dijo que necesitaba ayuda y preguntó si podía quedarse con nosotros por un tiempo. No tiene a dónde ir. Estaba atónita. Todos esos viejos sentimientos de dolor y rabia volvieron de golpe. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué. Cuando le conté a Sara lo que había pasado, ella fue comprensiva con mis sentimientos, pero también sentía lástima por mi papá. Ella piensa que al menos deberíamos encontrarnos con él y ver cómo podemos ayudar. Señaló que él está viejo y solo ahora, y que aferrarse al enojo podría hacerme más daño a largo plazo. El problema es que no quiero ayudarlo. Recuerdo lo difíciles que fueron esos años después de que me echó. Como tuve que raspar y luchar por todo mientras él y Linda vivían cómodamente, como nunca me buscó ni intentó hacer las paces hasta que necesitó algo de mí. Al mismo tiempo, me siento culpable. Sigue siendo mi papá y ahora está viejo y solo. Pero la idea de tenerlo en nuestra casa, en la vida que construí sin él, me hace sentir enferma. Trabajé tan duro para crear una vida pacífica y feliz con Sara. Tengo miedo de que tenerlo aquí traiga de vuelta todo el estrés y el drama del pasado. He estado considerando investigar sobre residencias de ancianos o apartamentos para mayores para él. De esa manera tendría un lugar donde vivir y algo de atención, pero no estaría directamente involucrado en nuestra vida diaria. Pero no estoy segura de que eso sea lo correcto tampoco. Una parte de mí piensa que no le debo nada después de cómo me trató. Otra parte siente que debería ser la persona más grande y ayudarlo ahora que está en necesidad. Estoy dividida entre el resentimiento que aún siento y mi sentido del deber familiar. ¿Soy mala por no querer ayudar a mi papá después de todo este tiempo? ¿Debería dejarlo quedarse con nosotros como él quiere? ¿O es encontrarle un lugar separado donde vivir un compromiso justo? Siento que estoy equivocada si lo hago y equivocada si no lo hago.
Actualización 1. Gracias a todos por sus respuestas a mi publicación original. He leído todos los comentarios y realmente aprecio las diferentes perspectivas. Quería darles una actualización sobre lo que ha pasado desde entonces. Después de muchas conversaciones con Sara, decidimos encontrarnos con mi papá en persona. Sentíamos que necesitábamos verlo cara a cara para evaluar realmente la situación. Acordamos tener un almuerzo en un lugar neutral, un pequeño café cerca de nuestra casa. Ver a mi papá de nuevo después de 12 años fue intenso. Ha envejecido mucho más de lo que esperaba. Su cabello es completamente gris ahora, su cara llena de arrugas. No lo recordaba así. Camina con una ligera cojera y sus manos tiemblan un poco. Se veía nervioso cuando nos vio, lo cual fue extraño. Siempre lo recordé como una figura confiada, casi intimidante. Nos sentamos y pedimos café. Al principio, fue dolorosamente incómodo. Ninguno de los tres sabía realmente qué decir. Finalmente, mi papá rompió el silencio. Comenzó pidiendo disculpas nuevamente por lo que pasó todos esos años atrás. Admitió que había estado ciego a la verdadera naturaleza de Linda, que la había elegido a ella sobre mí. Repetidamente, dijo que lo lamentaba todos los días desde que me fui. Luego, él comenzó a darme más detalles sobre lo que había sucedido con Linda. Aparentemente, su adicción al juego había empeorado con los años. No solo tomaba dinero de su billetera, sino que estaba vaciando sus cuentas bancarias, maximizando las tarjetas de crédito e incluso solicitando préstamos a nombre de mi papá. Papá dijo que había estado en negación durante mucho tiempo, inventando excusas por el dinero faltante y creyendo en las mentiras de Linda. No fue hasta que encontró algunos estados de cuenta bancarios incriminatorios que finalmente la confrontó. Cuando lo hizo, ella se fue, llevándose lo que quedaba de sus ahorros. Él intentó recuperarse financieramente, pero entre la deuda que Linda dejó atrás y su salud en declive, no pudo mantenerse al día. Perdió la casa hace aproximadamente un año y desde entonces ha estado viviendo con un viejo amigo. Pero su amigo está vendiendo la casa y mudándose para estar más cerca de sus propios hijos. Así que papá necesita encontrar un nuevo lugar para vivir. Le pregunté por qué nunca se había comunicado antes. Él se veía avergonzado y dijo que era demasiado orgulloso. Pensó que podría arreglar las cosas por sí mismo. Fue solo cuando se dio cuenta de que no tenía a dónde más acudir que finalmente tragó su orgullo y me llamó. Durante todo esto, Sara fue increíble. Hizo preguntas reflexivas y mostró una preocupación genuina por la situación de mi papá. Preguntó sobre su salud, su rutina diaria, qué tipo de sistema de apoyo tenía. Pude darme cuenta de que le significaba mucho tener a alguien que se interesara por su bienestar. En cuanto a mí, me encontré sintiéndome conflictuada. Por un lado, ver a mi papá tan derrumbado y escuchar su disculpa despertó algo de la afectividad que solía sentir por él. Recordé buenos momentos de mi infancia, cuando me enseñaba a montar en bicicleta, cuando me animaba en mis juegos de Little League, cuando me ayudaba con la tarea de matemáticas. Por un momento, pude ver destellos del papá que solía adorar. Por otro lado, no podía dejar de pensar en cómo me había tratado. El dolor de haber sido rechazada y de haber luchado sola durante años seguía sintiéndose fresco. Recordé noches en las que me preguntaba dónde dormiría, días en los que apenas podía permitirme comer. Recordé que revisaba mi teléfono obsesivamente, esperando un mensaje de él. Eso nunca llegó. No tomamos ninguna decisión ese día. Le dije a papá que necesitábamos tiempo para discutir las cosas y ver qué podríamos hacer realmente para ayudarlo. Él parecía decepcionado, pero entendió. Cuando nos íbamos, me abrazó. Fue incómodo y rígido, pero pude sentirlo temblar ligeramente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo asustado y solo que debe sentirse después de haber dejado a Sara y yo tuvimos una larga conversación. Ella señaló que, aunque mi papá había cometido grandes errores, parecía sinceramente arrepentido. También me recordó que aferrarme al enojo solo me haría daño a largo plazo. Me compartió una historia sobre su propia abuela, quien había cortado lazos con la familia durante años, pero se reconcilió antes de fallecer. Sara dijo que estaba agradecida por ese tiempo, aunque breve. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no estaba lista para tener a mi papá viviendo con nosotros. La idea aún me hacía sentir increíblemente incómoda. Nuestro hogar se siente como un santuario, un lugar donde finalmente encontré paz y estabilidad.
Tener a mi papá allí con todas las emociones complicadas que despierta me parece que interrumpiría esa paz. Así que llegamos a un compromiso. Hemos comenzado a investigar instalaciones de vida asistida en nuestra área. Encontramos algunas que parecen agradables y están dentro de nuestro presupuesto. Ofrecen apartamentos privados, comidas, actividades sociales y atención médica si es necesario. El plan es ayudar a papá a mudarse a uno de estos lugares. Cubriremos los costos iniciales y luego lo ayudaremos a organizar sus finanzas para que pueda manejar los gastos continuos. De esta manera, papá tendrá un lugar seguro donde vivir con acceso a atención si la necesita, y podremos reconstruir lentamente nuestra relación si eso es lo que decido que quiero, sin la presión de vivir juntos. Siento que es una forma de ayudarlo sin alterar completamente nuestras vidas. Llamé a papá ayer para explicarle nuestro plan. Estuvo callado un momento, luego dijo que lo entendía. Nos agradeció por estar dispuestos a ayudar, aunque podía oír la decepción en su voz, pero también alivio. Creo que una parte de él también tenía miedo de vivir con nosotros, de tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Cada día vamos a recorrer un par de instalaciones la próxima semana. Papá pareció animarse un poco cuando mencioné que uno de los lugares tiene un club de ajedrez. A él le encantaba jugar ajedrez con sus amigos del trabajo. Es algo pequeño, pero me dio esperanzas de que podría construir una nueva vida para él mismo, hacer algunos amigos de su edad. Aún estoy procesando todo esto. Una parte de mí se siente culpable por no hacer más, mientras que otra parte siente que esto ya es más de lo que él merece. Sigo recordándome que está bien tener límites, que ayudar no tiene que significar sacrificar mi propio bienestar. Sara y yo también decidimos comenzar terapia de pareja. Queremos asegurarnos de estar en la misma sintonía mientras navegamos este nuevo capítulo. Siempre hemos comunicado bien, pero esta situación está trayendo muchas emociones complejas para ambos. Quiero asegurarme de que tengamos las herramientas para apoyarnos mutuamente en lo que venga. Publicaré otra actualización después de que hayamos asentado a papá. Por ahora, estoy tratando de tomar las cosas un día a la vez. Gracias de nuevo por todos sus consejos y apoyo. Ha ayudado más de lo que saben tener perspectivas externas sobre esta situación. Actualización 2. Han pasado unos 2 meses desde mi última actualización y muchas cosas han sucedido. Quería compartir cómo han progresado las cosas. Recorrimos varias instalaciones de vida asistida con papá. Fue un proceso emocional, ver estos lugares realmente nos hizo ver cuánto había cambiado y cuánto tiempo había pasado. Papá estuvo callado durante la mayoría de los recorridos, pero pareció animarse en un lugar en particular. Tenía un bonito jardín comunitario y un club de ajedrez semanal, 2 cosas que a papá le solían gustar. Decidimos por esa instalación y ayudamos a papá a mudarse hace unas 6 semanas. Sara y yo cubrimos los costos iniciales y las tarifas del primer mes. También contratamos a un asesor financiero para ayudar a papá a ordenar sus finanzas. Resulta que sí tenía algunos activos que no había notado. Un viejo 401k y una pequeña póliza de seguro de vida de su trabajo. No es una fortuna, pero ayudará a cubrir sus gastos en el futuro. El proceso de mudanza fue complicado. Papá no tenía mucho que traer consigo, lo que fue triste de su propia manera. Pero mientras empacábamos sus pocas pertenencias, encontramos algunos álbumes de fotos viejos. Había fotos de mí cuando era niño, fotos escolares, incluso algunas de mi graduación universitaria que no sabía que él tenía. Me golpeó fuerte darme cuenta de que había guardado todo esto todo este tiempo. Una foto en particular llamó mi atención. Era de un viaje de campamento que hicimos cuando yo tenía unos 8 años, solo los dos. Recordé ese viaje vívidamente, como papá me enseñó a pescar, como asamos malvaviscos y contamos historias de fantasmas. Por un momento, al ver esa foto, sentí una oleada de nostalgia por la relación que solíamos tener. Hemos estado visitando a papá una vez a la semana desde que se mudó. Al principio, era incómodo. Nos sentábamos en su pequeño departamento haciendo conversaciones forzadas sobre el clima o la comida en la residencia. Pero poco a poco, las cosas han comenzado a sentirse más naturales. La semana pasada, papá nos preguntó si podía mostrarnos la residencia. Mientras caminábamos, señaló sus lugares favoritos, la biblioteca donde comenzó a leer nuevamente, el jardín donde está haciendo voluntariado. Nos presentó a algunos de sus nuevos amigos. Verlo así, más relajado y comprometido, fue tanto agradable como doloroso.
Agradable porque parecía más feliz. Doloroso porque resaltaba lo tensa que sigue estando nuestra propia relación. Sara ha sido increíble en todo esto. Es paciente cuando necesito desahogarme y ha formado su propio vínculo con papá. A veces creo que él se abre con ella más fácilmente que conmigo. Parte de mí siente celos, pero sobre todo, estoy agradecida de que haya podido obtener información sobre su salud y sus necesidades diarias que tal vez él no estaría dispuesto a compartir directamente conmigo. En cuanto a papá y yo, estamos trabajando en ello. Hemos tenido algunas conversaciones difíciles sobre el pasado. Él se ha disculpado varias veces por cómo me trató, por elegir a Linda sobre mí, por no haberme buscado antes. Creo que es sincero, pero es difícil dejar ir el dolor. También me he abierto a él sobre cómo fue mi vida después de que me echó, lo asustada y sola que me sentí, lo mucho que tuve que trabajar solo para sobrevivir. Él escuchó sin interrumpir, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, dijo que desearía poder retroceder y cambiar todo. Pero como no puede, todo lo que puede hacer es intentar ser mejor. Ahora es un proceso. Algunos días son más fáciles que otros. A veces, cuando estoy con él, recuerdo buenos momentos de mi infancia y siento calidez hacia él. Otras veces, la vieja ira y el resentimiento resurgen y tengo que dar un paso atrás. Estoy trabajando con una terapeuta para procesar todo esto. Me está ayudando a entender mejor mis propios sentimientos y a averiguar qué tipo de relación quiero tener con papá en el futuro. Por ahora, estamos tomando un día a la vez. Papá parece estar adaptándose bien a la residencia. Su salud ha mejorado un poco con las comidas regulares y los chequeos médicos. Está haciendo amigos e incluso ha comenzado a hablar de ser voluntario para enseñar una clase de ajedrez para principiantes. Sara y yo también estamos bien. Esta situación ha provocado algunas conversaciones difíciles, pero creo que en última instancia ha fortalecido nuestra relación. Ella me ha mostrado tanto apoyo y comprensión durante todo esto. No sé qué depara el futuro para papá y para mí. No estoy segura de que alguna vez tengamos la relación cercana que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero estamos intentando, y supongo que eso es lo que importa por ahora. Gracias nuevamente a todos por sus consejos y apoyo. Han sido unos meses desafiantes, pero siento que ahora estamos en un mejor camino. Actualización 3. Han pasado aproximadamente 6 meses desde mi última actualización y quería compartir algunos desarrollos importantes en nuestra situación. Papá ha estado viviendo en la residencia de asistencia para mayores durante 8 meses ya. Y en general, ha sido un cambio positivo. Se ha adaptado a una rutina y parece estar más en paz de lo que lo he visto en años. Está dando la clase de ajedrez de la que hablamos, y se ha vuelto bastante popular entre los residentes. Nuestra relación ha estado mejorando poco a poco. Aún tenemos nuestros momentos incómodos y tensiones ocasionales, pero estamos comunicándonos mejor. Hemos establecido una rutina de cenas semanales, a veces en la residencia, a veces en nuestra casa. Estas cenas se han convertido en un espacio para reconectarnos y reconstruir nuestra relación. Una noche después de la cena en nuestra casa, papá me pidió hablar conmigo en privado. Me entregó un sobre, con las manos ligeramente temblorosas. Dentro había una carta que había escrito junto con algunos documentos legales. La carta era una disculpa más detallada de la que me había dado antes. Reconoció situaciones específicas en las que me falló como padre, desde desestimar mis preocupaciones sobre Linda hasta la confrontación final que llevó a que me echara de la casa. Escribió sobre el arrepentimiento y la vergüenza que había cargado durante todos estos años y lo orgulloso que estaba del hombre en el que me había convertido. A pesar de sus fallas, los documentos legales fueron una sorpresa. Papá había consultado con un abogado y había decidido transferir sus bienes restantes a mí. No era una gran cantidad, unos bonos de ahorro, una pequeña póliza de seguro de vida y algunas otras inversiones, pero representaba la mayoría de lo que le quedaba. Estaba conflictuado acerca de aceptar esto. Por un lado, sentía que intentaba comprar mi perdón. Por otro, podía ver que era su manera de intentar enmendarse, de darme el apoyo que debería haberme dado años atrás. Después de discutirlo con Sara y mi terapeuta, decidí aceptar los bienes, pero con una condición. Le dije a papá que usaría el dinero para establecer un fondo universitario para los futuros hijos que Sara y yo pudiéramos tener. Parecía conmovido por esta idea, diciendo que le gustaba la idea de contribuir al futuro de sus posibles nietos. Esta conversación llevó a otra revelación.
Sara y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante algunos meses, pero no se lo habíamos contado a nadie aún. En ese momento, sentí que era el momento adecuado para compartir la noticia con papá. Su rostro se iluminó, de una manera que no veía en años. Nos abrazó a los dos, con lágrimas en los ojos. La noticia del embarazo ha añadido una nueva dimensión a nuestra relación que estamos reconstruyendo. Papá se ha entregado con entusiasmo al papel de abuelo expectante. Ha estado leyendo libros sobre paternidad y dando consejos, algunos bienvenidos, otros no tanto. Es extraño pero reconfortante verlo tan involucrado. También ha habido desafíos. A medida que la salud de papá se ha estabilizado, ha comenzado a hablar sobre querer mudarse de la residencia y tener su propio departamento. Esto ha sacado a flote muchos sentimientos complicados en mí. Una parte de mí se preocupa por él viviendo solo, tanto por razones prácticas como emocionales. Otra parte está ansiosa porque no se vuelva demasiado dependiente de nosotros. Hemos tenido algunas conversaciones tensas sobre esto. He tenido que establecer límites claros sobre qué tipo de apoyo podemos ofrecer. Ha sido difícil, pero creo que es importante para los dos. Papá parece estar aceptando la idea de que necesita mantener algo de independencia. Sara ha sido mi apoyo incondicional durante todo esto. Su embarazo ha sido relativamente tranquilo hasta ahora, pero aún así ha añadido estrés a nuestras vidas. Equilibrar sus necesidades, la situación de mi papá y mis propias emociones ha sido un desafío. Hemos continuado con la terapia de pareja, lo cual ha sido increíblemente útil para navegar estos cambios. Una sorpresa positiva ha sido reconectar con mis hermanastros. Se pusieron en contacto después de enterarse de la situación de papá y nuestra reconciliación. Resulta que ellos también tenían relaciones complicadas con su madre, mi exmadrastra, y se habían distanciado de ella hace años. Hemos tenido algunas buenas conversaciones, compartiendo nuestras experiencias y encontrando puntos en común. Es agradable sentir que ahora tengo un sistema de apoyo más amplio. Al mirar hacia el futuro, soy cautelosamente optimista. La llegada inminente de nuestro bebé nos ha dado a todos algo positivo en lo que enfocarnos. Papá habla de querer ser un mejor abuelo de lo que fue padre. Y quiero creer que lo dice en serio. Aún estoy trabajando con mis propios sentimientos sobre todo lo que ha sucedido. Hay días en los que resienten los viejos rencores, pero están siendo menos frecuentes. Estoy aprendiendo a apreciar la relación que estamos construyendo ahora sin olvidar el pasado. Gracias a todos por su continuo apoyo y consejos a lo largo de este viaje. Ha sido un camino largo y complicado, pero siento que estamos avanzando en la dirección correcta. Actualizaré de nuevo después de que llegue el bebé y veamos cómo se desarrolla este nuevo capítulo.